receptor se produce una señal. ¿Este ligando qué sería entonces? Un factor de crecimiento. En el dominio intracelular, activando enzimas asociadas, iniciando una cascada de señales al núcleo que le dice que crezca y que se divida o que pare de crecer. Las células malignas usan señales equívocas que permiten el crecimiento o división extraordinaria. Algunas células son capaces de producir sus propios factores de crecimiento y estimulan su propio crecimiento. A esto se le llama estimulación autócrina. Por ejemplo, el glioblastoma tiene un factor de crecimiento retardado o PDGF, o factor de crecimiento retardado. El sarcoma, como el factor de crecimiento de tumor alfa o TGA-alfa, así como el receptor del factor de crecimiento de la epidermis o EGRE. Pregunta de examen. ¿Retrocedo? Sí. ¿Qué me está diciendo? Que una célula ha mutado su núcleo, ¿no es cierto? Y al mutar su núcleo, ¿qué ha salido? Un factor de crecimiento. Un factor de crecimiento que se está autoclonando, que ha regresado, ha hecho receptor y está induciendo al núcleo que haga mitosis y que se comience a proliferar. O sea que ella misma se autoprolifera. ¿Qué me está diciendo? Que en los glioblastomas son células tumorales que vienen de la glía. Las células de la glía son células cerebrales. Astrocitos, oligodendrocitos, microglía y las células ependicales. Todas ellas son células. Astrocitos, oligodendrocitos, ¿qué lo dije? Células microglía y ependicales. Estas células, si es que se tornan tumorales, o si es que hay una proliferación exagerada, que es suyo, saldrá un factor de crecimiento del mismo núcleo de la célula del astrocito, y ese factor de crecimiento hará un ligando con el receptor para inducir la proliferación, o sea, ella misma se estimula. ¿Y ese factor de crecimiento cómo se llama? Si es un glioblastoma. PDG. Y en los sarcomas, ¿quiénes son sarcomas? Aquellas células tumorales que vienen de tejido conjuntivo, hueso, cartílago, músculo, vasos sanguíneos. ¿Qué estoy entendiendo? Que cada célula tiene un propio factor de crecimiento. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Alfa o TGA-alfa, así como el receptor del factor de crecimiento de la epidermis o EGRF. En las células normales, la producción de receptores celulares está limitada por restricciones celulares de expresión génica y de translación de proteínas. En las células tumorales, sin embargo, las mutaciones de los genes codificados trastornan la sintonía fina de regulación y muchas copias del gen se producen. A este fenómeno se le llama amplificación del gen. Esto hace que se provoquen excesivos receptores en la superficie celular y las transducciones, un fenómeno llamado amplificación del gen. Los receptores del embrión tienen muchos receptores y los hacen más vulnerables. A esto se le llama sobreexpresión de receptores en la superficie. ¿Entendieron? ¿Qué significa amplificación del gen? Un gen mutado está produciendo oncogenes, ¿no es cierto? Yo les dije en la primera clase, los oncogenes pueden ser factores de crecimiento, pero también pueden inducir receptores. Entonces, una célula tumoral, cuando ya es tumoral, además que fabrica factores de crecimiento, está fabricando receptores. Y entonces, en la membrana de su célula va a haber una sobreexpresión de receptores. ¿Entienden, no? Entonces, si se crean factores de crecimiento, esta célula va a tener más capacidad de expresión, o sea, estimulación, porque tiene más receptores de lo normal. Y esto sucede en el cáncer de mama. En el cáncer de mama, este oncogen, esta alteración del gen, que está fabricando receptores hormonales. Entonces, la célula está sobreexpresada con más receptores hormonales de lo normal. Y cuando venga el hormona estrógeno, la célula va a captar más estrógeno. Y va a haber mayor proliferación. Recuerden que los estrógenos en mama o en útero, sobre todo endometrio,
Los estrógenos inducen a proliferación endometrial o a proliferación de las glándulas mamarias. Entonces, si yo tengo un oncogen que me da mayor expresión de receptores hormonales, ¿qué voy a tener más? Unión, receptor, ligando, hormona. Y si la hormona induce proliferación, ¿qué voy a tener más? Proliferación. Entonces, una célula tumoral tiene la capacidad de amplificación del genoma, significa de que los efectos que normalmente tiene un gen ahora están exageradamente expuestos. Funcionan de forma exagerada. ¿Por qué? Porque hay una mutación. Y la mutación me hizo producir un oncogen. ¿Y el oncogen qué me hizo? Producir una proteína. Eso, en este caso son receptores. Entonces, lo que explica este video es la capacidad de una célula tumoral de tener sobreexpresión de receptores. De la célula. Esto incrementa el potencial entre cualquier estímulo y se dispone a distribuirse a los ligandos corporales. El exceso de receptores en la superficie de la célula tumoral. A más receptores para la expresión del ligando que se hagan disponibles. Una sobreexpresión de receptores de crecimiento da como resultado ligandos independientes de señales, donde hay receptores que son independientes de actuar de moléculas estimulantes. Los cambios estructurales del receptor también pueden originar una activación independiente del ligando. Por ejemplo, ¿qué está explicando? Que si yo tengo más receptores o una sobreexpresión de receptores, tendré mayor ligando, o sea, mayor resultados de los ligandos. ¿Se entiende? Si yo tengo más receptores, tendré la capacidad de que se liguen más con los ligandos, ¿no es cierto? Y si tengo mayor unión con ligandos, voy a tener mayor efecto en los ligandos. El resultado es el efecto. Si es hormona, proliferación. Finalmente una proliferación similar, pero descontrolada, independiente. Independiente significa de que ya nada lo detiene. Ya nada lo detiene, porque hay tantos receptores que la estimulación será autónoma ya. No hay quien lo detenga. Porque recuerden ustedes con biología, si se crea un receptor, se crea un inhibidor para ese receptor. O sea, un ligando inhibidor. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Este receptor sobreexpresado es un receptor únicamente para un ligando efector, o sea, de estimulador. Y los ligandos inhibidores no los reconoce. Entonces solamente se perpetúa la estimulación y ya no la inhibición. ¿De acuerdo? Ligandos independientes de señales, donde hay receptores que son independientes de actuar de moléculas estimulantes. Los cambios estructurales del receptor también pueden originar una activación independiente del ligando. Por ejemplo, en el receptor donde mucho del dominio intracelular está perdido, están constantemente activos. El receptor EGF, conocido como ER1 o ER1, es un miembro de la subfamilia del tipo 1 tirosinquinasa. Estos receptores se encuentran primariamente en las membranas de las células epiteliales normales de la piel, la mama, el colon y el pulmón, entre otros. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama este receptor? ERB1 o factor de crecimiento epitelial, ¿ya? O ER1. Estos receptores solamente se encuentran en la piel. ¿Qué más? Mama, colon y pulmón. Cuando estos receptores están sobreexpresados, generalmente son los ligandos, que son los factores de crecimiento, que van a estar estimulando perpetuamente. Entonces hay que entender que en el cáncer hay una sobreexpresión de receptores. En estos tejidos, el receptor sobreexpresado es el ER1. Pregunta de examen. ¿Continúo? El receptor EGF y sus ligandos juegan un papel central en la regulación de la proliferación, diferenciación y sobrevida de la célula. ¿Qué pasa cuando este receptor se une al ligando? Este receptor que induce, se va al núcleo, induce la proliferación, la diferenciación, principalmente esto. Entonces, ahora me estoy yendo un poquito más ya a fondo, ¿no?
entendiendo que todo lo que son epitelios, epitelio del colon, epitelio del pulmón, epitelio de la piel, las células tumorales van a tener un factor de crecimiento y un receptor, cuyo nombre es ER1. Y al unirse el factor de crecimiento con el ER1, va a dar lugar al proceso de la proliferación. ¿Hasta ahí entendemos? El receptor EGF está sobreexpuesto o sobreexpresado en tumores del colon, recto, cabeza, cuello, por nombrar unos pocos. Cuando un ligando específico se une a su receptor, este cambia el parámetro y transmite una señal específica a la célula. Por ejemplo, la actividad de la tirosina quinasa se activa en vías de señal a este receptor específico. Este fenómeno se llama transducción de señal. La activación de la vía de transducción de señal crea un complejo de eventos en el citoplasma o líquido del espacio intracelular, que eventualmente va al espacio intranuclear. Eso es muy importante también que sepan. Entonces, el factor de crecimiento es el ligando, se une al receptor, hasta ahí estamos, que en este caso es el R. Y activa la tirosina quinasa. Entonces, dentro del citoplasma hay una cascada, una proteína activa la otra, y la otra, y la otra, y la otra, hasta que llega al núcleo. Y cada cáncer, cada tipo de cáncer tiene una actividad de proteínas distinta. Puede ser vía QT, puede ser la vía P1, P3, así. Pero lo que debemos entender es cómo un ligando, un factor de crecimiento, se une a un receptor y adentro del citoplasma se activa la cascada, se activan proteínas que llegarán hasta el núcleo. Y en el núcleo, ¿qué se induce? La proliferación. ¿Ya vamos entendiendo? Muy bien. Donde los genes de transcripción reguladores del ciclo celular son estimulados y da como resultado una proliferación celular. Una de las cascadas más importantes implicadas en el cáncer es la EMPA proteína activada o vía MAP quinasa. Otra vía interesante es la fosfocinasa 3 quinasa o la vía PT3Q o AKT-mTOR blanco en los mamíferos. Estas vías están unidas. Tarea para su casa. Me van a investigar qué es la vía MAP y qué es la vía VIC3Q, que son las muy interesantes y muy importantes en numerosas patologías de cáncer, como es el cáncer tiroides, como el cáncer de mama, cáncer de colon. Todos los cánceres tienen estas vías que vamos a estudiar. Así, y esto es biología, señores. Ya lo deberían de saber. Ya lo han visto, ¿verdad? En biología. Ya, escríbanlo bien, tarea para su casa. Que me estudia la vía MAP quinasa y la vía PIK3Q. Y el AQT también es muy... El AQT viene bastante, sobre todo en cáncer. Se me fue el nombre. En leucemias, en colon. Todo lo que vamos a ver de aquel lado. Yo te los puedo explicar, pero otro día, no ahorita. Primero lean, tengan algún conocimiento. En los mamíferos, estas vías están unidas entre sí y son otras vías de transducción en la célula. La desregulación o pérdida del control de cualquiera de estas vías está presente en todos los tumores humanos. Una vez que la señal llega al núcleo, los factores que transcriben son activados. Estos factores transcriben los genes que se traducen en proteínas o factores de crecimiento que son los necesarios para continuar la proliferación. Los resultados finales. ¿Se entiende? Entonces la proteína ingresa al núcleo, ¿no? Y una vez que está en el núcleo, la proteína induce una mutación. La mutación hace que un protocongen se convierta en oncogen. ¿Y ese oncogen qué fabrica? Una proteína que va a salir por este poro y se va a dirigir al ribosoma. Y el ribosoma sintetizará más proteínas. Esas proteínas saldrán por el citoplasma y serán llamados factores de crecimiento o receptores o lo que quieran. Desde todos los factores de crecimiento, de la replicación del DNA tumoral en la división celular, una célula tumoral se hace dos
Si continúa la mitosis, 2 células tumorales serán 4, con crecimiento exponencial. A nivel histológico, esto lleva a incrementar el crecimiento y el tamaño del tumor. Muchos de los componentes de esta transducción de señal en vías son un potencial de crecimiento. La terapia puede apuntar a los ligandos a los segundos mensajeros intracelulares y factores intranucleares responsables del crecimiento tumoral. Los ligandos pueden ser neutralizados antes de que se unan al receptor. Un ejemplo de esto es la bevacizumab. Este es un fármaco muy usado en oncología para evitar el cáncer. ¿Qué hace? ¿A quién se une? A los factores de crecimiento. ¿Para qué? Para evitar que se unan al receptor tumoral. ¿Se entiende, verdad? Ese es un ejemplo, por ejemplo. ¿Es importante que ustedes sepan esto? Muy importante, ¿no? ¿Han entendido hasta ahora? ¿Sí o no? ¿O repito? El factor BEGF. El BEGF es un factor de crecimiento vascular en donde ¿se acuerdan que la bruja producía ese factor para inducir antiogénesis? ¿Qué hacen los fármacos en la actualidad? Se unen a los ligandos, a los factores de crecimiento. Ligando y factor de crecimiento es lo mismo. El factor de crecimiento tiene que llegar a un receptor de una célula, entonces es un ligando. ¿Se entiende? Y a medida que estos ligandos se unan a los receptores, ¿qué van a inducir? Proliferación. Entonces, ¿qué hacen los fármacos? Uno de los más modernos son los que terminan en MAP. Se unen a los ligandos. Entonces, evitan que se junten con el receptor y puedan estimular el núcleo para la proliferación celular. ¿Hasta ahí? O la vastatina, que homogeniza los anticuerpos monoclonales en un blanco circular del factor endotelial del crecimiento, o VEGF, factor de crecimiento retardado, o PDGF, factor de crecimiento de fibroblasto, o FGF. Son otros ejemplos de ligandos que apuntan a diferentes células del cuerpo. Los receptores de superficie de las células normales y tumorales pueden inhibirse indirectamente. Cetuximab y herbetase son un ejemplo de esto. Hay un anticuerpo primario que ocupa el receptor de crecimiento y él compite e inhibe, uniéndose. Otro fármaco es el cetuximab, que se une a los receptores, entonces ya evita que el ligando se acople. ¿Se entiende, verdad? Con otros ligandos como la TGF-alfa. Fisiopatología del cáncer. Una introducción a la biología del cáncer. Mecanismo apoptosis o muerte celular programada. Es uno de los mecanismos mediante el cual los organismos controlan el crecimiento y replicación celular. Si la apoptosis no ocurre, no habría manera de controlar el crecimiento celular y la homeostasis tisular se perdería. De hecho, este es el mecanismo clave que está tras el cáncer. La alteración genética del cáncer celular no solo lleva a un aumento de la proliferación celular, también lleva a la pérdida de apoptosis. Junto con el crecimiento celular, también hay un desarrollo de células cancerosas en el tejido malignizado. La apoptosis se produce en las células normales para permitir que se remuevan las células muertas, manteniendo un número constante entre las células muertas y la regeneración tisular. Esta es una parte importante de la embriogénesis. En el adulto humano, promedio de 50 a 70 billones de células sufre apoptosis por día. La apoptosis se caracteriza por cambios como encogimiento celular, liberación de citocromos mitocondriales de la célula, fragmentación del DNA celular y fragmentación de sus 180 pares de bases. Y finalmente, la degradación celular en pequeños cuerpos apoptóicos que deben limpiarse con fagocitosis. La fagocitosis es un proceso mediante el cual la célula toma el resto de las células o microorganismos en vesículas de membrana. Las vesículas se funden en los lisosomas que contienen las proteasas y el material atrapado se usa como reciclado. Hay dos modos en que se puede activar la apoptosis. El primero es el receptor de muerte o vía extrínseca. Hay un disparador para la activación de la superficie del factor de necrosis tisular.
El segundo es por medio del cual se activa la apoptosis, es el de la mitocondria o vía extrínseca. Este se activa vía del daño del ADN. Finalmente, las dos vías estimulan enzimas llamadas caspases. Las caspases y predice pobres pronósticos, y la BCL2, que está sobreexpuesta en estas células de linfoma, que da como resultado translocaciones de su gen. Al revés, la mutación desactivada de la molécula proapoptósica y se ve en algunos tumores gastrointestinales y en las leucemias. ¿Qué me está diciendo? Que la BCL2, al estar activa, deja salir citocromo C. Y entonces, ¿va a haber apoptosis? Otra proteína muy importante es la IAP, que también tiene un efecto muy similar. Los agentes anticancerosos han desarrollado blancos en las moléculas antiapoptósicas. Por ejemplo, algunos segmentos de DNA son complementarios de RNA, como la BCL12 o oligonucleótido antisense, que se ha diseñado para reducir la transcripción de esta proteína antiapoptósica. La activación de los factores de transcripción puede conducir a una resistencia apoptóica. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los miembros del núcleo kappa B o NF-κB de la familia de los factores de la transcripción están sobreexpresados en ciertos tumores que llevan a un incremento. Eso ya no importa, ¿ya? Pero deberían saber, pero ya no importa. Las células normales crecen de una manera controlada. Eso ya al final lo digo porque todavía no lo he explicado, ¿ya? Entonces, nos hemos quedado por aquí. Muy bien, entendiendo ahora un poquito más los genes, vamos a explicar el comportamiento biológico. Doctora, yo le interrumpo cuando me quiera meter, discúlpeme usted, pero yo soy bien metiche. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la evolución o el comportamiento biológico de estas células, ¿no? Como ustedes saben, las neoplasias pueden ser benignas o malignas, ¿no es cierto? Y de acuerdo al comportamiento, el crecimiento, van a diferenciarse en estos dos tipos. Las células benignas van a crecer dice ahí, con lentitud, ¿no? Y permanecen localizadas en el lugar, ¿no? Son más ordenadas y van a crecer más lentamente. En general, ¿qué ha dicho la doctora? Cuando están bien diferenciadas, ¿son benignas? ¿Son más benignas o son más malignas? Son benignas. Estas células van a ser diferenciadas, ¿no? Acuérdense que mientras más indiferenciadas son más malignas. Los márgenes bien diferenciados y el crecimiento es local. Esa es la característica de las células neoplásicas benignas. Entonces, macroscópicamente, ¿cómo las vamos a ver? ¿Va a haber desestructuración del órgano? No. Probablemente va a estar bien encapsulado, ¿sí? Y no va a haber invasión del órgano, no lo va a desestructurar, ¿no es cierto? Va a estar bien encapsulado y el órgano exportado. A diferencia de las células malignas, ¿cuál es la diferencia? Estas crecen con mayor rapidez. Y la palabra que dice ahí, la diseminación. Existe un grado variable de diferenciación, los márgenes son poco diferenciados y lo principal, esto de acá, la diseminación. O sea, va a haber metástasis. El crecimiento ya no es local, sino a distancia, ¿ya? Entonces, si vamos a ocasionar todo eso para que logre las células, esas células irse a distancia, ¿qué tiene que pasar? No va a ser local, sino van a pasar la membrana, acuérdense, van a pasar la membrana basal, ¿no? Por eso las células malignas son invasivas, para poder ir a distancia. Pueden ir a través de la sangre o de la linfa. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver macroscópicamente? Ahí está la diferencia. Macroscópicamente sí vamos a ver. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es un órgano maligno? ¿Una neoplasia maligna y cuál es una neoplasia benigna? Primera benigna. Muy bien. ¿Por qué? Porque va a estar Encapsulada. ¿Qué es esto que está acá?
El útero. Y esto es un mioma. ¿Ya? Este es un mioma. Esta es una pieza operatoria donde han extirpado el mioma, pero también han extirpado el útero, ¿no? Es una histerectomía. Ya no, o sea, quizás la paciente ya ha sido de edad, ha sangrado mucho, ya no había visto en medicina interna en ginecología los criterios de una histerectomía. No todos los miomas terminan en histerectomía. Hay miomas que solamente se dicen que miomectomía, solo se sacan el mioma nada más. En este caso es toda la pieza completa, pero miren, está bien organizado el tumor y el órgano también no está desestructurado, ¿no es cierto? Esa es la característica, ¿ya? Esta es una neoplasia también, pero es una neoplasia macroscópicamente con características, ojo, macroscópicamente, porque quién sabe que si hay infiltración microscópicamente, pero macroscópicamente tiene características benignas. Una cosa es macroscópica, lo que el cirujano escribe, sus características benignas, pero ¿quién va a dar el diagnóstico final? El patólogo, porque si hay infiltración de la mucosa, sí está catalogada como maligna, como vamos a ver ahora, ya más adelante. ¿Y el que está al costado qué es esa? Maligna. No sabemos, ¿no? O sea, es maligna, pero ¿sabemos el órgano, bien dicho? ¿Sabemos? No. Macroscópicamente no podemos muy bien distinguir, ¿no? Ese colon. Y es maligno, ¿no? Parece colon. Sí, parece que sí. Vejiga. Entonces ahí están, ¿no? Las características de los tumores benignos, ¿no? Tiene un límite, ¿sí? Está delimitado y el crecimiento es local. Ahora, si las células constituyentes son muy parecidas al tejido de origen, el tumor se describe como un tumor benigno muy bien diferenciado. Acuérdense, si es parecido al tumor de origen, es bien diferenciado. Si no es parecido, será indiferenciado y de características malignas, ¿no? Y en rasgos extremos, ¿cómo se conoce eso? Como Anaplasia. anaplasia, ¿no? Cuando no hay diferenciación. Ya, eso es lo mismo que hemos visto. Crecimiento lento. Una diferenciación entre pero ¿cuáles son los factores que predisponen el crecimiento de ambos? Los factores de crecimiento. ¿Factor de crecimiento nada más? Claro, ¿y quién induce el factor de crecimiento? Los factores epigénicos. Ah, Claro, para ambos casos es lo mismo. La diferencia en qué va a estar en el tipo de oncogénito. En el que uno va a hacer apiñamiento con producción de proteasa y otros no. Claro, ahí está en el tipo de oncogénesis. Los oncogenes van a generar el crecimiento maligno. Ese es el tumor sea maligno. ¿No? La neoplasia maligna es el cáncer. Sí, es lo mismo que cáncer. Y existe la neoplasia maligna. O sea, en los dos hay oncogénitos, ¿de acuerdo? Pero dependiendo del tipo de oncogénito, uno será maligno y otro será o sea, que son problemas que predisponen que se va a ver una proliferación acelerada o lenta. Así es. En los dos hay protocogenes, pero hay unos que van a hacer que la proliferación sea mayor y de característica maligna. Es el tipo, dependiendo del tipo. Pero en los dos hay. Y ese es el resumen. ¿Sí? Ese es el resumen, ¿no? A ver, compañera, en el celular. A ver, léeme las características de la neoplasia característica benigna. ¿El crecimiento cómo es? Lento, muy bien, ¿qué más? Es invasivo. No es invasivo. Hay diferenciación. No hay metástasis, ¿no? ¿Y el riesgo de muerte? No hay riesgo de muerte. Bien. Muy bien, todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles van a ser los efectos de la neoplasia?
va a haber alteración en la actividad funcional, va a haber infección, ya hemos visto, destrucción, ulceración. Hay neoplasias que van a presentarse de esta forma, ¿no? ¿Qué tipo de neoplasias conocen con este tipo de forma? El cáncer gástrico, muy bien, pueden presentarse de esta forma. O como especie de infarto. Recuerden que en las neoplasias malignas hay necrosis, ¿no? También. ¿El infarto qué es? Es una necrosis por isquemia, ¿no? Y acuérdense que aquí tiene que ver los vasos, exacto, muy bien. Entonces, ¿qué neoplasia es? A ver, ¿maligna o maligna, ¿no? Hay una destructuración total del órgano. ¿Qué órgano es? Mentira, porque lo dice arriba, ¿no? Pero si no puedes darse cuenta. ¿Y qué otra cosa importante ven ahí? ¿Quién me dice? Necrosis. Igual, ¿no? En las clases marinas hay invasión, diseminación por vía linfática, pulmonar y transcerebrómica. Y esas son las bases para la clasificación de TNM, ¿no? La clasificación del cáncer. Actualmente existe esa clasificación y nos sirve para clasificar el grado de malignidad o el estadio del cáncer para un adecuado tratamiento. Cada cáncer tiene estadios diferentes, cada tipo de cáncer de cada órgano. ¿De qué nos va a servir esa clasificación? La TNM, para poder darles un tratamiento adecuado. Y tienen como base primero la T con respecto al tumor, las características del tumor, el tamaño, el grado de invasión. N, la diseminación linfática que dice ahí, eso es lo que valora. Y M, la metástasis, que normalmente es a nivel, o sea, se transmite a nivel vascular, que puede ir del órgano donde se ha iniciado hacia otro lugar, ¿no? La diseminación puede ser por vía vascular o linfática, y eso lo mide la M. Entonces, la TNM es la clasificación actual de todo cáncer, ¿ya? De todo cáncer, de toda neoplasia maligna, y nos va a permitir que clasificarlo en estadios, ¿no? El estadio 1 es más leve, el estadio 2 así hasta el estadio 4, ¿no? Algunos van del 1 al 3, dependiendo. Y eso nos va a permitir dar un tratamiento adecuado, de acuerdo a cada estadio, ¿ya? Esa es la clasificación actual. Siguiente. Esa es la metástasis. Entonces, doctora, me va a disculpar, pero me gusta. ¿Ven la célula arriba? Sí. ¿Ven la célula arriba? Se está proliferando por los factores de coagulación y los receptores y la proteína quinasa y el núcleo proliferón. ¿Ya? ¿Ahí? Muy bien. Oh, es obvio que es una célula maligna. ¿Por qué? Porque ha roto membrana. ¿Qué quiere decir? Que ha sintetizado proteínas. Y al llegar hasta el vaso sanguíneo, vamos a poner que es un vaso sanguíneo, ¿qué es lo que están viendo ahí? Obstrucción. ¿Cómo la célula ingresa al vaso? ¿Por qué no ingresa por arte de magia? No, tiene que romper membrana basal. ¿Cómo está ingresando? Por vía DPD. Y para ingresar por DPD ha tenido que tener moléculas de adhesión. ¿Han hecho excavación, no? Sí. ¿Se acuerdan de la molécula de adhesión? O sea que el vaso sanguíneo del endotelio ha tenido receptores musculares. Y los ligandos han estado en la célula tumoral y se han enganchado. ¿Qué significa? Este es el vaso sanguíneo, ahí estamos. El vaso sanguíneo, ¿qué tiene? Receptores que se conocen como moléculas de adhesión. Y esta que es la célula tumoral, de la célula tumoral, ¿qué tiene? Tiene también receptores que se están enganchando, llamados en este caso ligandos, que también son moléculas de adhesión, que puede ser, por ejemplo, fibronectina, que puede ser, por ejemplo, ICAM o DECA.
¿Se acuerdan, no? Entonces se enganchan el ICAM y el BECAM de la célula tumoral con el receptor. Y al engancharse producen una adhesión, un pegamiento, una adhesión firme. Se pega la célula gracias a las moléculas de adhesión por parte del vaso, por parte de la célula tumoral, ingresó por biopedesis. Pregunta, una vez que está en la sangre, para haber hecho esto, tenía que romper un montón de membranas gracias a los efectos de las proteínas. Destruye, y con las moléculas de adhesión se pega y entró por biopedesis. Hasta ahí está. Pregunta, ¿ingresó al vaso sanguíneo? Al espacio intravascular. ¿No se metió en la boca del lobo? Porque ¿qué hay en el vaso sanguíneo? ¿Qué hay en su sangre? Leucocito. Por acá está la natural killer, tremenda ramba. El linfocito B, si yo fuera a hacerla sería natural killer de todas maneras. ¿Qué más? Linfocito B. ¿Y qué hacen estas? ¿Van a permitir de que esta bruja pasee por nuestra sangre? ¿Ustedes creen que se lo van a permitir? ¿Qué significa? Que para que esta célula tumoral corra por la sangre y encima se dé el lujo de salir también por diapedesis y luego proliferar por vía hematógena, ¿no es cierto? Tiene que evadir el sistema inmunológico, tema del seminario de hoy, y nos tiene que explicar por qué, cómo así, cuál es el negocio. Entonces, no voy a decir más, solamente tres cositas, tres efectos. Número uno, que efectivamente es muy difícil, y aquí empieza la guerra. En tanto tu sistema inmunológico no permita la invasión y la metástasis, tu cáncer, tienes cáncer, pero tu sistema inmunológico no lo va a permitir que avance. Estás en guerra. Pero si el sistema inmunológico disminuye, o esta es una macha que va del sistema inmunológico, habrá metástasis, te mueres. Estás en lucha, una guerra total. Y es por eso que el sistema inmunológico, sobre todo de la natural killer en la segunda línea de defensa, es la que va a producir un llamado factor de necrosis. ¿Y qué significa factor de necrosis tumoral? ¿Qué está haciendo? Factor de necrosis tumoral. ¿Qué está haciendo? Necrosis, destruye, un efecto tóxico. Pero también sintetiza la interleuquina 1. Y esto va a producir destrucción, un efecto tóxico en la célula tumoral. Pero además, por efecto colateral, como ustedes saben, esto produce ¿qué cosa? El factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, ¿qué produce? Pérdida del apetito. ¿Qué más? Si no hay apetito, ¿qué baja? De peso y Fiebre. Por eso que estos son los signos y síntomas generales de cualquier tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque no depende del cáncer, sino de tu sistema inmunológico. Número 2. Obviamente tu linfocito T también va a reconocer, ¿no es cierto? Van a haber células que van a reconocer. Pero ¿saben que esta célula tumoral bendita, condenada, hija de su madre, eso es lo que hace? Porque no hay otra. ¿A quién quieres que se engancha? A la plaqueta. ¿Ven cómo se encierra la cobarde? Y la custodia. Y viaja como un émbolo plaquetario. Entonces cuando viene, como está custodiada, como está escondida la cobarde, no es reconocida por las células del sistema de defensa. O peor aún, este ya es la máxima cobardía total de las cobardías. Se ingresa dentro de un monocito porque está en sangre. Y la célula tumoral se mete dentro del monocito. O sea que se deja fagocitar, pero es mentira. En realidad lo que está haciendo es escondiendo. Y así sale. Y cuando sale, destruye por sus proteasas, destruye el macrófago, chao, se va y sale la célula tumoral. Entonces, este efecto invasivo y además que la célula tumoral de por sí puede producir diferentes tipos de antígenos en su membrana y cambiarlos, botarlos rápidamente para no ser reconocidos. Estos antígenos en su membrana son los famosos
alfa-fetoproteína o el CA19-9, que son reconocidos después para diferentes tipos de cáncer. O la otra, ¿cómo se llama? CA25. ¿Qué más tenemos? CEA, que son antígenos de superficie de la membrana de la célula tumoral. Pero esos tipos de antígenos son tan vivos que pueden cambiar estructuralmente, se van modificando. Entonces, como se modifican tan rápido, los bloquean los macrófagos, no los pueden identificar. ¿Se entendió? Entonces, como pueden ver en el dibujo, el primer proceso es, ¿qué significa cell-losing? Pérdida de la polaridad, crecimiento, proliferación, se degrada la membrana. ¿Por qué se degrada la membrana? Por la proteína. Invasión. Una vez que invade, gracias a las moléculas de adhesión, llegan al vaso sanguíneo o al sistema linfático, whatever, y pueden movilizarse porque evaden el sistema inmunológico. Pueden movilizarse, ¿por qué? Porque pueden esconderse dentro de los monocitos o pueden esconderse como émbolos plaquetarios. Y de esta manera pueden llegar hacia otro lugar y salir de la misma manera, por adhesión y por reapedesis. De la misma manera, con las mismas moléculas de adhesión, salen. Y al salir, proliferan. Y como esa célula tumoral condenada fabrica el factor de crecimiento vasculoendotelial, ¿ves? Factor de crecimiento vasculoendotelial, P chica EGF, ¿a quién induce? A la proliferación de las células endoteliales, por lo tanto, a la angiogénesis. Muy bien. ¿Se entendió el efecto de la metástasis fría? Este es un ejemplo de patógeno, pero vía linfática es la misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Conllevan a la muerte, se acompaña de síntomas generales. ¿Por qué hay síntomas generales? ¿Por qué hay síntomas generales? Patonecrosis tumoral, interleuquina 1. Muy bien. Y finalmente, ya para acabar, porque parece que jamás se va a acabar mi clase teórica, porque así soy yo, probablemente, los tipos de células que pueden ser epiteliales, aquellos que derivan del epitelio, tumores de la piel, tumores de la mucosa, ¿no? Que si no tienen glándulas, y es benigno, ¿cómo se le llama? Papiloma. Y si es maligno, ¿cómo se le llama? Carcinoma. Son epitelios, no tienen glándulas. Papiloma benigno, carcinoma Maligno. Y si es un epitelio glandular. Adenoma. Benigno. Adenoma. Maligno. Adenocarcinoma. Y si las células provienen del tejido conjuntivo, llámese hueso, cartílago, Sarcoma. músculo, vaso sanguíneo. Si es benigno, Sarcoma. su fijo es oma. Si es maligno, su fijo es sarcoma. Osteoma, benigno, osteosarcoma. Coma, nidno. Lipoma Liposarcoma. y liposarcoma. Solamente quiero mostrarles unos dibujitos, porque ya lo sabemos entonces, en cuanto a los epitelios, ¿no? ¿Qué es esto? Un adenoma Tubular. Nótese la proliferación, el hipercromatismo. Y esto, Carcinoma. ¿por qué es un carcinoma? Porque ha destruido membrana basal. ¿Ven cómo ha destruido la membrana? ¿Y qué más? Otra característica. Porque es maligno. Necrosis. Hay hemorragia también. Este es un carcinoma vasocelular. Miren ustedes, tremendo vaso. Una célula indiferenciada. ¿Ya? Un tumor puede crecer tipo papiloma, poliposo, o puede ser como unos pelos, como unas crestas de gallos llamados velloso, o puede crecer al revés, como una úlcera, o puede no crecer,
son diferentes tipos de crecimientos macroscópicos. O sea, no solamente es un tumor en masa, puede ser como úlcera o puede ser plana. Entonces hay poliposa, vellosa, ulcerada y endofítica, infiltrativa o plana. ¿Ya? Aquí quiero, por ejemplo, este es un lipoma. ¿Ven las células del lipoma, no? Sí. Y ahora miren un liposarcoma. ¿Es distinto? Sí. Es distinto. Hay necrosis. Uno, macroscópicamente, porque vemos necrosis y porque ha invadido músculos. Y microscópicamente, porque es maligno. ¿Qué? Atipia celular. ¿Qué más ven ahí? Necrosis. Sí. Nucleón. Un nucleón. Aquí ven nucleón. Aquí ven, a ver, aquí ven nucleón. No. No. Ahí sí. Hemangioma, hemangiosarcoma. Se pierde la arquitectura, no se olvide. Se pierde la arquitectura. Alterador. El teratoma de ovario, los tumores anaplásicos, el TNM que ya habló la doctora. Y aquí creo que nos quedamos muy bien. Para formar tejidos que formen órganos con una función específica. Las células malignas están definidas por su habilidad de invadir y adherirse a estructuras normales y diseminarse o metastatizarse. El tumor maligno puede metastatizar a cualquier punto. Lo hace por tener células que se separan del tumor principales o al torrente circulatorio o al canal linfático y viajar a otras partes del cuerpo para iniciar un nuevo tumor. Su habilidad para invadir eventualmente afecta la función del tejido normal en el que está creciendo. La metástasis es un proceso multifactorial en el cual se involucran complejas interacciones entre las células tumorales, los vasos del sistema vascular y linfático, la membrana basal que rodean a esos vasos y la matriz extracelular que consiste principalmente en colágeno. Hagamos un acercamiento a cómo la vía EGF activa y promueve la metástasis. No sé si notan que para que la célula llegue hasta el vaso sanguíneo, tiene que romper matriz extracelular, tiene que romper membrana basal y tiene que romper célula endotelial, ¿no? Cuando señales específicas entran a la célula, un complejo cambio de señales entra en el citoplasma y los pone en movimiento. Estos eventos finalmente se dirigen al núcleo celular, donde los genes transcripcionales controlan el progreso del ciclo y la célula crece al ser estimulada. Una proteína produce esta activación celular, es la enzima matriz metaloproteína o MMP. Ahí quiero llegar. Un oncogen específico produce un factor de crecimiento que se unió a el receptor de la célula tumoral. ¿Estamos? Vía tirosina quinasa activó proteína, llegó al núcleo. ¿Y qué hizo el núcleo? Fabricó la proteína MMP, metaloproteasa. Matriz metaloproteasa. Es una proteasa no es que se cree por arte de magia. Las células tumorales lo fabrican. ¿Pero a partir de qué? Tiene un factor de crecimiento. ¿Y quién hizo el factor de crecimiento? Un oncogeno. Y ya van atando los cabos. Cuando los tumores metastatizan, esta surge del tumor principal hacia el espacio extracelular. Las células tumorales secretan MMP que degradan la matriz de colágeno extracelular o SM, rompiendo la membrana basal que rodea el tumor y permite a la célula tumoral que migre a la sangre o vasos linfáticos. Cuando el MP llega al vaso, degrada la membrana basal limitante en una acción enzimática, abriendo un acceso a la célula epitelial que recubre el vaso. Las células tumorales pueden migrar entonces a la sangre y la linfa. Al entrar Acá se olvidó mencionar las moléculas de adhesión, ¿verdad? en las uniones apretadas de las células epiteliales. Las células tumorales son transportadas entonces a la linfa y a otros tejidos. Se sabe que la célula metastásica tumoral tiende a apuntar a unos órganos más que a otros, lo cual
es pobremente comprendido. La migración de las células tumorales a los órganos es mucho más que un reclutamiento de células blancas a los tejidos después de la lesión. Inicialmente hay una débil adhesión de la célula tumoral a la célula endotelial que le permite a la célula rodar sobre la recubierta celular hasta que se forman fuertes ataduras. Una vez que la célula metastásica logra una atadura segura en la capa endotelial, deja el vaso y entra al tejido. También deja una vía abierta que permita a otras células menos agresivas invadan el tejido y crezcan. Muy bien. Es lo que yo quería que ustedes lo vean dinámicamente, ¿no?